Si alguna vez sentiste que Dios te pidió algo imposible, este mensaje es para ti, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Jonás no se predica en los púlpitos, y puede cambiar tu forma de ver a Dios para siempre. Durante años, muchos han creído que la historia de Jonás trata simplemente de un hombre que fue tragado por un pez, pero eso es solo la superficie. Lo que realmente ocurrió es un drama celestial entre la obediencia y el orgullo, la justicia y la misericordia, el juicio y la redención. Lo que hay detrás de ese profeta huyendo no es cobardía, es un secreto profundo que muchos creyentes aún no han entendido. Dios puede usarte incluso cuando tu corazón está roto, confundido o en conflicto con su voluntad. Este no es solo un relato del pasado, es un espejo de tu presente. Porque, ¿cuántas veces tú también huiste del llamado? ¿Cuántas veces sabías lo que debías hacer, pero no querías hacerlo? Esta es la historia de un hombre que conocía a Dios, pero que no entendía su misericordia, y por eso tuvo que descender al lugar más oscuro, no solo del mar, sino de su alma, para aprender que el amor de Dios es más amplio que nuestros límites humanos. Quédate conmigo hasta el final, porque cada escena de esta historia contiene una llave espiritual que muy pocos conocen. Si la recibes hoy, tu relación con Dios jamás volverá a ser superficial. Prepárate para sentir, llorar, despertar y ver la misericordia divina como nunca antes. Y si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que vas a aprender aquí no se enseña en cualquier parte. Huida del llamado divino. Hay momentos en la vida donde el alma siente con claridad que Dios está hablando. No es una intuición cualquiera, es una certeza interior, como un fuego que arde en el pecho, una palabra que resuena sin eco pero con poder. Así fue para Jonás, hijo de Amitai. El texto bíblico nos dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Jonás 1:1-2. Pero lo que sigue es sorprendente. Jonás no obedeció. No porque no creyera en Dios. Él conocía la voz del Altísimo. Lo que ocurrió fue algo más profundo. Un conflicto interno entre el llamado divino y los prejuicios humanos. Jonás decidió huir, y no a cualquier lugar. En vez de dirigirse al este, hacia Nínive, tomó rumbo hacia Tarsis, en el extremo opuesto del mapa conocido. Subió a una nave, pagó su pasaje, lanzó al mar y como si se pudiera escapar de la presencia del omnipresente. Aquí hay algo que casi nadie enseña. Huir de la voluntad de Dios no siempre se ve como rebelión externa. A veces, se disfraza de decisiones lógicas, de comodidad, de miedo legítimo. ¿Cuántas veces tú también te alejaste del propósito de Dios, no por maldad, sino porque no querías enfrentar aquí lo que tu carne temía? El problema de Jonás no era la desobediencia por capricho, era el odio. Nínive no era cualquier ciudad, era la capital del imperio asirio, el enemigo brutal de Israel. Predicar allí era como pedirle a una oveja que entre en la boca del lobo. Pero más que eso, era aceptar que el enemigo también merecía misericordia. Y eso, para Jonás, era insoportable, porque en su mente, Dios debía estar de su lado, no del lado de quienes lo oprimían. Aquí se revela una verdad poderosa. Muchas veces, nuestra visión limitada del reino de Dios nos hace creer que el amor divino debe actuar según nuestros juicios. Pero Dios no actúa por venganza, actúa por redención. ¿Has sentido alguna vez que Dios te estaba llamando a hacer algo que no querías? ¿Que te estaba enviando justo al lugar que más te dolía? ¿Que te pedía que amaras al que te hirió, que hablaras con quien te traicionó, que bendijeras al que te persiguió? Así es como trabaja el Espíritu Santo. No nos llama a zonas de confort, sino a territorios de transformación. La palabra de Dios no nos acomoda, nos confronta, porque solo lo que se enfrenta puede ser sanado, y solo lo que se entrega puede ser transformado. La huida de Jonás nos enseña que incluso los siervos de Dios pueden resistirse a su voluntad, pero también nos muestra algo más, que el llamado divino es irrevocable, y que cuando Dios quiere hacer algo a través de ti, no dejará de buscarte hasta que aceptes. Puede que uses excusas, que te escondas detrás de ocupaciones, que calles la voz de tu conciencia, pero Dios, en su fidelidad, seguirá hablando, porque el reino de Dios no se
construye con voluntades torcidas, sino con corazones quebrantados. Y antes de llevar a Jonás a Nínive, Dios tenía que llevar a Jonás al fondo de sí mismo. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Intervención divina y transformación en el vientre del pez. Dios no lucha con violencia contra sus siervos rebeldes. Él los confronta con amor severo, con misericordia firme, con tormentas que no buscan destruir, sino despertar. Cuando Jonás embarcó rumbo a Tarsis, creyó que había escapado. Pero Dios, que domina el viento y las olas, envió una gran tempestad sobre el mar. Los marineros paganos, aterrados, oraban a sus dioses, mientras Jonás dormía en el fondo del barco, ajeno al caos que su desobediencia había provocado. Este detalle no es menor. Muchas veces, el alma que huye de Dios se adormece en el letargo espiritual, mientras su entorno se derrumba lentamente. Los marineros descubren que Jonás es la causa de la tormenta, y él, en un acto que parece resignación pero es también orgullo, les dice que lo lancen al mar. No clama por perdón, no se humilla, solo quiere desaparecer. ¿Y cuántas veces, cuando sabemos que fallamos, preferimos el castigo silencioso antes que el arrepentimiento sincero? Pero aquí ocurre el milagro. En lugar de morir, Jonás es tragado por un gran pez preparado por Dios. No fue una coincidencia marina, fue una intervención divina. El pez no fue castigo, fue refugio, fue la sala de espera del arrepentimiento. El vientre de ese animal se convirtió en el primer altar submarino de la historia bíblica. Allí, en la oscuridad, entre los jugos digestivos y la desesperanza, Jonás comenzó a ver, cuando se acaban las luces externas, solo queda el resplandor interior, y cuando todo lo demás falla, la oración se convierte en el único camino. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás 2:1. En su oración, Jonás reconoce que había sido echado lejos de la presencia del Señor, pero también afirma, «Mas aún veré tu santo templo». ¡Qué declaración poderosa! Incluso desde la profundidad del mar, la fe encuentra un templo. La oración atraviesa los límites del tiempo, del espacio y del juicio. El arrepentimiento sincero activa el poder de Dios como nada más lo hace. ¿Te has sentido alguna vez dentro de un vientre de pez? Un lugar oscuro, solitario, donde todo parece perdido, donde sientes que ya no hay salida. Pero, ¿y si ese lugar no es tu final, sino tu transformación? ¿Y si ese encierro es el escenario que Dios preparó para cambiar tu corazón? Jonás fue confrontado por su propia dureza, por su ego, por su arrogancia espiritual. Allí, quebrado, clama a Dios, y al hacerlo, algo cambia no solo en el cielo, sino dentro de sí, porque antes de salvar una ciudad, Dios tenía que salvar un profeta, y entonces, después de 3 días y 3 noches, símbolo profético que Jesucristo usaría siglos después para hablar de su propia resurrección, el pez vomita a Jonás en tierra firme. Ya no es él, mismo hombre. Sus vestiduras están sucias, su rostro quemado por los ácidos, pero su alma ha sido restaurada. Dios no busca perfección, busca entrega. Y cuando encuentra un corazón arrepentido, incluso el mar se convierte en camino, y el fracaso en plataforma de redención. Pero espera, lo que sucede después en Nínive es aún más impactante. Arrepentimiento inesperado de Nínive. Jonás, finalmente en tierra firme, vuelve a oír la voz del Altísimo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3:2. Esta vez no hay huida, no hay evasivas. El profeta camina hacia lo que antes temía. Nínive no era solo una metrópolis pagana, era el corazón oscuro del imperio más sanguinario de la época. Sus muros altos y sus calles llenas de ídolos no representaban solo poder militar, sino una resistencia espiritual al reino de Dios. Y sin embargo, es allí donde Dios quiere derramar su misericordia. ¿Te das cuenta? Lo que el mundo llama irredimible, Dios lo ve como campo fértil para la salvación. Jonás entra en la ciudad y proclama un mensaje breve y sin adornos. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. No hay promesas, no hay explicaciones, solo juicio.
Pero lo que ocurre es uno de los momentos más sorprendentes de toda la Biblia Sagrada. Los ninivitas creen a Dios. Sí, creyeron. Desde el más humilde hasta el más encumbrado, todos respondieron con un arrepentimiento que rompió esquemas. El rey mismo se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Luego proclamó ayuno no solo para los hombres, sino también para los animales. Un arrepentimiento colectivo, profundo, radical. ¿Cómo es posible que un pueblo ajeno a la palabra reaccionara con tal sensibilidad espiritual? Aquí hay una clave que casi nadie enseña. El Espíritu Santo puede tocar corazones, incluso donde la religión no ha llegado. La conciencia no está muerta en los que no conocen a Dios. Está dormida, esperando ser despertada por una palabra viva. Y esa palabra, aunque pronunciada por un profeta herido, fue suficiente para activar el poder de Dios. Porque no se trata del mensajero, sino del mensaje. No se trata de cuán elocuente eres, sino de cuán obediente eres. La palabra de Dios no regresa vacía, y en Nínive germinó como fuego en leña seca. ¿Puedes imaginar un país entero cayendo de rodillas hoy? ¿Puedes visualizar a una ciudad moderna cerrando sus negocios, apagando sus luces y clamando a Dios por misericordia? Parece imposible, pero lo que sucedió en Nínive nos grita que no hay corazón demasiado endurecido, ni sistema demasiado corrupto, que no pueda ser quebrantado por el poder de Dios. Cuando el arrepentimiento es genuino, el cielo responde. Y eso fue lo que ocurrió. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Dios no cambia como los hombres, pero responde al corazón que cambia. Esta es una de las verdades más hermosas del reino de Dios. El juicio puede ser detenido por el arrepentimiento. Lo que parecía definitivo se vuelve oportunidad. Y Nínive se convirtió, por un instante, en el símbolo de una humanidad que aún tiene esperanza. Pero no todos se alegraron, porque a veces, la misericordia de Dios revela las sombras ocultas del corazón humano, y lo que Jonás siente después nos obliga a mirar hacia dentro de nosotros mismos. La resistencia emocional del profeta Nínive se arrepintió. Dios perdonó. El juicio fue cancelado. El cielo celebró. Pero el corazón de Jonás se nubló. El capítulo 4 del libro de Jonás comienza con una frase que desvela una profunda lucha interior. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás 4:1. ¿Cómo puede un profeta molestarse por el éxito de su propia misión? ¿Qué clase de contradicción espiritual es esta? Aquí es donde la historia da un giro que muy pocos comprenden. La obediencia externa no siempre significa transformación interna. Jonás cumplió su tarea, pero su corazón aún albergaba resentimiento, orgullo y una comprensión limitada del carácter de Dios. En su enojo, Jonás lanza una oración amarga. Ahora, oh Jehová, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás 4:3. No porque falló, sino porque Dios tuvo misericordia. Él no soportaba que sus enemigos recibieran lo que él mismo había recibido en el vientre del pez. Una segunda oportunidad. Esta reacción revela algo que pocos se atreven a admitir: el ego espiritual. Esa sensación de que somos los únicos merecedores de la gracia, de que los otros, los pecadores, los diferentes, los enemigos, deben recibir juicio mientras nosotros pedimos perdón. Jonás estaba más preocupado por su reputación de profeta que por el alma de los ninivitas. No quería ser visto como un falso anunciador de juicios que no se cumplen. ¿Y cuántas veces tú también has sentido esa incomodidad cuando Dios bendice a quien tú pensabas que merecía castigo? ¿Alguna vez viste a alguien prosperar y te preguntaste por qué? ¿Alguna vez sentiste que Dios fue demasiado bueno con alguien que te hizo mal? La verdad es que todos, en algún momento, luchamos con la misericordia de Dios cuando toca a quien nos hirió. Pero esa lucha no habla mal de Dios, habla de nuestras heridas no sanadas. Jonás no había perdonado a Nínive, y ese rencor escondido se reveló cuando Dios la perdonó, porque el perdón de Dios hacia el otro es el espejo donde se refleja tu capacidad de amar. Dios, en su paciencia, no responde con ira al enojo del profeta. Al contrario,
Le hace una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Jonás 4:4. Es una invitación a la reflexión, no a la condena. Pero Jonás no responde. Se aparta, se sienta fuera de la ciudad y espera, quizás, que el juicio aún caiga. Y aquí es donde Dios, con una pedagogía celestial, prepara una planta que le da sombra. Jonás se alegra, pero al día siguiente Dios envía un gusano que la destruye, y el sol ardiente lo agobia, y el profeta, una vez más, pide morir. ¿Por qué? Porque lo que esperaba que lo confortara fue quitado. Su felicidad era tan volátil como su teología. Dios le estaba mostrando algo que casi nadie quiere ver. Mientras tú te preocupas por una planta, yo me preocupo por una ciudad entera. Este es el momento decisivo. Dios desvela la raíz de la crisis del profeta, su visión limitada del reino. Él valoraba más su comodidad que la salvación de miles. Se conmovía más por una sombra que por las almas. ¡Qué golpe al alma religiosa! Dios no está interesado en nuestra doctrina si ésta no produce compasión. Él no honra nuestro celo si no viene acompañado de amor. Y Jonás, aunque fue instrumento de un avivamiento histórico, queda retratado como un profeta que aún necesitaba ser sanado por dentro. Pero lo más impactante es esto. El libro termina sin decir si Jonás cambió, porque la pregunta que Dios le hace, ahora te la hace a ti. La enseñanza final sobre la misericordia de Dios. El libro de Jonás no termina con una conclusión cerrada, sino con una pregunta abierta que resuena a lo largo de los siglos. Dios dice, «¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?» Jonás 4:11. Es una frase que rompe todos los esquemas religiosos, no solo porque Dios defiende a una ciudad pagana, sino porque muestra que su compasión abarca incluso a los animales. Este no es un Dios de fronteras, ni de parcialidades humanas. Es un Padre celestial, que ama a toda su creación, y que desea que ninguno perezca. Mientras Jonás lamenta la pérdida de una planta, Dios revela el peso eterno de las almas. Y aquí está la enseñanza oculta que pocos ven. La misericordia de Dios no es una excepción, es su esencia. Es fácil celebrar el amor de Dios cuando se derrama sobre nosotros. Pero el verdadero desafío espiritual es regocijarse cuando ese amor alcanza a nuestros enemigos, a los que no comprendemos, a los que están lejos. La compasión divina no sigue nuestros criterios de justicia, porque su justicia es redentora, no vengativa. Y mientras el profeta esperaba destrucción, el cielo preparaba restauración. ¿Alguna vez has orado para que Dios salve a alguien que te hirió? ¿Alguna vez has pedido que su gracia cubra a los que tú mismo juzgaste? Este es el clímax de la historia. No se trata solo de Nínive, ni de Jonás. Se trata de ti, porque en algún momento todos somos como Jonás, profetas heridos, que predican con los labios pero luchan en el corazón. Y también todos somos como Nínive, necesitados de perdón, sorprendidos por una misericordia que no merecemos. El final del libro es un espejo que te obliga a mirar tu propia alma. ¿Te pareces más al Dios que perdona o al profeta que protesta? Dios no dejó escrita la respuesta de Jonás, porque la historia continúa en cada uno de nosotros. Cada vez que juzgas a otro como irredimible, estás volviendo a sentarte bajo la planta. Cada vez que deseas venganza en lugar de redención, estás esperando fuera de la ciudad. Pero cuando eliges perdonar, cuando clamas por el bien del otro, cuando intercedes por aquel que te lastimó, entonces estás caminando hacia el corazón de Dios. Porque la misericordia no es debilidad, es la fuerza del cielo encarnada en corazones restaurados. Y así termina esta historia. No con fuegos artificiales ni con un profeta triunfante, sino con una pregunta que traspasa los tiempos. ¿Y no he de tener yo misericordia? Esa es la voz del Espíritu Santo hablándote hoy, invitándote a mirar más allá de ti, a extender la mano, a amar con la misma gracia con la que fuiste amado. Porque si comprendes esto, tu fe no volverá a ser la misma, y si eliges vivirlo, entonces serás un verdadero testigo del reino de Dios. Ahora que conoces esta historia como nunca antes te la habían contado, dime algo con el corazón en la mano.
¿Has sentido que Dios te llama a algo que no entiendes, que te duele o que incluso no quieres hacer? ¿Has vivido tu propia tormenta, tu propio vientre de pez, tu propio Nínive? Muchos leen la Biblia, pero pocos se detienen a reflexionar cómo esa palabra también es sobre ellos. Jonás no es solo un personaje antiguo, es un reflejo vivo de nuestras batallas internas, el orgullo que nos impide perdonar, el miedo a obedecer, la incomodidad de ver a Dios, bendecir a quienes creemos que no lo merecen. Y por eso quiero que compartas en los comentarios, ¿qué parte de esta historia fue la que más habló a tu espíritu? Tu testimonio puede fortalecer a otros. Tu reflexión puede abrir los ojos de alguien más. No te lo guardes. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete ahora, activa el campanita y acompáñame en esta jornada espiritual profunda, porque el próximo video será aún más revelador. Y si este te transformó, lo que viene puede revolucionar tu fe. Te bendigo con todo mi corazón. Nos vemos pronto, en otra historia que la religión no te contó, pero que el Espíritu Santo está listo para revelar.